esta afirmación de Nimrod de Rosario en los materiales estratégicos por él desarrollados, podemos concluir que el misterio de Belicena Vilca es un arma cultural. El sistema requiere de tiempo, propaganda y de la puesta de sentido del ser humano para afirmar, distorsionar, cubrir o negar un hecho cultural, un concepto o un mito en la esfera de sentido del mundo. Es decir, afirmar, negar, cubrir o invertir su significado original. Para cubrir un mito original, como el de la Virgen, el sistema tuvo que operar durante 2000 años y combatir a los pueblos paganos que estaban más próximos a su pasado, y ninguna conspiración bien urdida los había expulsado de su propia memoria. Sabían que descendían de dioses, de gigantes, de los que habían aprendido todo. Recordaban una edad de oro en que los superiores les enseñaron la agricultura, la metalurgia, las artes, las ciencias y el manejo del alma, como lo escribe Luis Pables y Jacques Vergès en su libro El retorno de los brujos. Fue necesario someterlos mediante persecuciones sangrientas, convertirlos al monoteísmo, revertir su orientación en confusión, perderlos para así poder determinar las variables del hecho cultural, cambiar el significado de los mitos y unificar el culto, transformando a la Virgen en un aspecto secundario del uno, contexto afirmado por la actitud postora de sentido de los hombres en esta actualidad. Esto es, las macroestructuras giran alrededor del argumento escatológico de la madre mediadora, que sostiene adormecido al sujeto colectivo ante el incierto de su destino-suerte, conteniendo su miedo e incertidumbre ante la posible carencia e infortunio que se vislumbra a futuro. De este modo se encamina al hombre hacia el futuro, seducido por la esperanza de bienestar. Es en este contexto que emerge el misterio de Belicena Vilca, como estrategia de recuperación de mitos originales, a través del linaje milenario de la sangre de Tarsis, que gira alrededor de la Virgen de Agartha. El mito virginal original se remonta a los días de la Atlántida, en la Edad de Oro, a la que se refiere Platón. El misterio de Belicena Vilca aporta los detalles de esta historia transmitida en forma de mito. Vivía en la Atlántida una virgen muy santa, consagrada al servicio del Dios incognoscible y entregada a la contemplación de la luz increada. Afligida por la tremenda hambruna que azotaba a su pueblo, aquella virgen pidió auxilio al incognoscible, y este Dios supremo, cuya voluntad es la gracia, le enseñó un camino hacia el planeta Venus. Ya allí, la Virgen recibió del enviado del incognoscible varios ejemplares de la planta de trigo, con la que saciaría el hambre material de los hombres. Una vara que serviría para medir la traición blanca, y la semilla de piedra que algún día sería hombre, se pondría a la cabeza de la raza y saciaría su hambre espiritual. Al regresar de Venus, la Virgen, que no había tenido jamás un contacto carnal con ningún hombre, estaba encinta. Los dioses liberadores le habían anunciado ya que sería madre y daría a luz un niño cuya sabiduría espiritual libraría a la raza de la esclavitud material. Una serpiente intenta impedir que la Virgen cumpla su cometido, pero ella la mata aplastándole la cabeza con su pie derecho. Pasado el plazo, la Virgen alumbra a Nabután y lo educa como guerrero constructor, contando con la ayuda de los guardianes de la sabiduría lítica. En la concepción de los antiguos, todo lo existente en el plano físico tiene su contraparte celeste o ideal. Nosotros concebimos la parte celeste del hombre como alma-espíritu. Es en este contexto que los planetas tienen su contraparte celeste a la que llaman esfera, y cada una de características particulares. La esfera venusina se caracteriza por su naturaleza venérea y belicosa, matices
que resaltan en la generalidad de los dioses de la antigüedad. En todos los mitos virginales, Venus es recurrente, referido tanto a la esfera celeste como al planeta en el ámbito material. Por correlación, Venus se presenta como el asiento virginal. Además, la Virgen representaba simbólicamente los atributos de la raza original. En la mitología sumeria, es Inanna quien ocupa el lugar venusino en el orden celeste. Diosa del amor y de la guerra, estaba relacionada principalmente con la fertilidad de la tierra y la agricultura, lo venéreo, el deseo y la rebeldía frente a un orden establecido. No es una diosa del matrimonio, ni es una diosa madre. Los otros dos simbolismos se refieren a su aspecto viril, como señora de las batallas, y a su aspecto venéreo asociado con Venus, la estrella de la tarde. En las tablillas sumerias se describe su descenso. Nace desnuda, como nosotros, y es asesinada, pero logra conquistar la muerte y resucita, seguida de un ejército de muertos para tomar los cielos por asalto, en una actitud de franca rebelión y oposición a sus símiles los Anunnaki, quienes califican tal proceder como inaudito. El prefijo in señala sentido opuesto a lo formal, a lo manifestado. En palabras como inmortal, incognoscible, informal, incierto, el radical in toma el sentido de más allá de o fuera de, así, más allá de la mortalidad, más allá de lo cognoscible, fuera de lo formal, más allá de la certidumbre. En los Andes, cuyo rastro en el tiempo se remonta a 16.000 años o más, en el mito de la orejona venida de Venus, ella es civilizadora y enseña las ciencias y las artes a los habitantes del lugar que hasta entonces vivían en estado de salvajismo. Sucede algo similar con el cognato Ama, nombre de la mítica Virgen Atlante. El vocablo Ama es parte de la tríada metaética de la cultura andina. Ama Sua, Ama aquella y Ama Yuya. Cognato, que significa no seas, en oposición al ser manifestado, el yo soy. En Grecia, Palas Atenea, además de fundadora de polis o ciudades amuralladas, como Atenas, que lleva su nombre, era triple. Atenea Prómacos, símbolo de la guerra, portaestandarte, combatiente de primera fila, llevaba un escudo con la imagen de una medusa. Atenea Pártenos, significado vinculante con la generación inmaterial o virginal. Y Atenea Nike, victoria, logro, consecución, triunfo, aspectos evidentemente venusinos. Los pueblos agricultores giraban alrededor de esta concepción de la fertilidad, lo venéreo y lo virginal, intrínsecamente venusino. Vega significa valle fértil, término que se relaciona de forma directa con pueblos agricultores. De ahí que en la actualidad se llame veganos a los que solo consumen productos vegetales. Pero el significado de veganismo es mucho más profundo, ya que nos remite al origen mismo de la agricultura en la historia de la civilización. Es la Virgen quien trae la semilla de cereal y enseña la agricultura, como la Ceres grecorromana, Xochiquetzal azteca y la orejona andina. Según Robert Graves, la diosa blanca de los pictos de Albión y los anglos manifestaba tres aspectos. En Iberia, este aspecto tripe está reflejado en el mito del gigante Gerión, de 3 cabezas, que nos remite directamente a los 3 troncos raciales que componían al pueblo de los íberos. Por eso, una de las significaciones de la Virgen nos remite a la raza del origen, es decir, una raza original,
portadora de los atributos venusinos. Estamos mucho más cerca del origen de lo virginal, que con su poder de generación inmaterial, de la fertilidad, genera lo apolíneo, que es una idea de luz y belleza. Cristo no es un hijo de la carne, sino un ser de honor y sangre que es capaz de restablecer el vínculo perdido con esa raza del origen. El honor, la fidelidad y la lealtad, representados en una loba, son el fundamento simbólico del origen del Imperio Romano. En el mito, Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, símbolo de la lealtad y el honor. Es en México donde la guadalupana guarda una aproximación sémica muy singular con la loba de Roma. Guada, guarida o lugar, y lupe, de lupus, que significa loba, es decir, guarida de la loba, aproximándonos a una faz velada pero relevante que explica la enorme veneración que se mantiene hasta hoy a la Virgen de Guadalupe, Señora de la Lealtad y Fidelidad. Es en el aspecto venéreo de lo venusino que la loba toma la significación de prostituta o lupae. Pompeya era famosa por sus prostitutas que llamaban a sus clientes en las calles y desde las arcadas formadas bajo los puentes. De ahí proviene la palabra fornicar, de arcada, de puente o fornix. Recordemos ahora lo antedicho. El rito de fertilidad como generación inmaterial, búsqueda de plenitud, opuesta a la generación material o maternidad en el mundo del dolor y la muerte. En los mitos eleusinos, Perséfone desciende al mundo mortal. Al probar del fruto de la granada se torna mortal, cayendo en una ensoñación de la que no podrá despertar. Es decir, describe el cambio de estado que el espíritu sufre al ingresar en el mundo de la materia. Inanna, en el mito sumerio, resucita, despierta, y ese es el atributo sémico de su nombre. La introducción de la granada en la imagen virginal es tardía, se produce en el siglo XV. La representación original mostraba a Nuestra Señora sosteniendo un haz de espigas de trigo, mostrando su carácter vegano o agrícola. La sustitución de las espigas por la granada significa, en cambio, la generación material y de la muerte. La llegada de los griegos a América, Catigara o Catigara, está respaldada por corroboraciones arqueológicas. Veamos esta relevante información extractada de la tesis Los griegos en América, de Enrique García Barté. Alejandro Magno ordenó al rey de Egipto, Ptolomeo, que equipara una gran flota para apoderarse de las factorías que los fenicios tenían más allá de las columnas de Hércules. La flota cruzó el estrecho de Gibraltar y no se supo más de ella. Según Quinto Curcio Rufo, el más grande historiador romano de Alejandro, sus viajes lo habrían llevado a Mesec, México, llegando a la región de los mayas, cerca de los oxácas. Conquistó a los mexicanos, para navegar luego hasta Saba, Ecuador, someterla y seguir hasta Catigara, Zipán, Perú, donde descansó en los árboles del sol y la luna, para luego llegar hasta Shambhala, en la Patagonia. Curioso, ya que todas estas toponimias aparecen en mapas antiquísimos de la época pretolomaica, es decir, que los antiguos sabían de la esferidad de la Tierra y conocían rutas oceánicas hacia América. Según Barté, en 1883, un granjero uruguayo descubrió en su propiedad en Dores, cerca de Montevideo, una gran losa que en su superficie mostraba una inscripción en caracteres borrosos, que fueron identificados como griegos por un padre llamado Martins, que consiguió descifrar los caracteres todavía legibles: Alejandro, hijo de Filipo,
era rey de Macedonia en la época de la 113 Olimpiada. Aquí Ptolomeo, el resto era ilegible. Levantada la losa, se encontró una bóveda que contenía espadas, un casco y una ánfora con restos de cenizas. Una de las espadas estaba adornada con una figura humana, en la cual Martins reconoció el perfil de Alejandro, y en el casco estaba cincelada una escena que representaba a Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor alrededor de los muros de Troya. Esto confirmaría no solo el linaje apolíneo de Alejandro, sino que constituye evidencia de la llegada de griegos a América. Tres importantes autores han tematizado sobre el mito de la Medusa en América: José Imbelloni, Roberto Jaime Hallen y Dick Ibarra Grasso. José Imbelloni, en su obra La Esfinge Indiana, atribuye la Gorgona a Grecia, pero según el profesor Mario Montaño Aragón, el rastro del verdadero origen podría ser Mesopotamia, concretamente el Imperio Hitita. Esto nos remite al Imperio Casita, predecesor de los hititas. Dick Ibarra Grasso cruza el límite audazmente al afirmar que la cabeza central del calendario azteca es una gorgona. Es importante acotar que Harold T. Wilkins, que compara cabezas de gorgona de Grecia y Siracusa con el Quetzalcóatl de Palenque, aporta un dato muy revelador sobre la distorsión del símbolo. Se refieren los mitos griegos que las gorgonas eran hijas de Forquis y Ceto, hermanas de las Greas. Aquí tenemos otra asimilación de la triada que representa a las tres Nornas o Braias, según Belicena Vilca. Y del otro lado del mundo, en el Museo de Atenas, se exhiben querus, vasijas, típicos de la cultura andina, representando quirquinchos o armadillos, que solo existen en los Andes, atribuidos a la cultura micénica bajo el título de tortugas, puercoespines u osos. De corroborarse u homologarse estos descubrimientos, pondrían en entredicho a la historia oficial, y es significativo el ocultamiento de los mismos por parte del sistema. Los griegos habrían heredado el elemento cultural gorgóneo de los lidios. Este pueblo es considerado anterior a los etruscos, que la conocieron con el nombre de Tuchulcha. Recordemos que son los lidios que tallan el menhir de Tarsis con forma gorgónea. La Tuchulcha aparece en algunos monumentos de la cultura chavín, asimilándose al genio o daimon en una concepción andina trinitaria. Supai Mama Ayin, genio de la fertilidad; Orco Supai, genio telúrico; y China Supai, genio bello, que hace de la diablada una danza propia de su cultura. Los etruscos pintaban a la muerte con rostro de gorgona, y según Giges Aparicio y Peiro Carrio, estaba relacionada con un personaje mitológico fabuloso al que llamaban Voltar, en el que se puede reconocer al Botán o Nabután Atlante. Al simbolizar la muerte, el profesor Mario Montaño Aragón asimila a la medusa a la Pachamama y la fecundidad o principio de generación. Los rasgos gorgóneos fueron también encontrados en Tiahuanaco, Bolivia, Condorhuasi, Catamarca, Argentina. Fray Alonso de Guzmán, en su libro Nuestra Señora de Copacabana, describe la destrucción de un ídolo ensortijado de serpientes, una gorgona en Copacabana, cuyo culto fue suplantado por el de la Virgen de Copacabana para reorientar el culto hacia el judío-cristianismo. Es importante hacer notar el hecho que Copacabana, en el idioma nativo, significa lugar desde donde se ve la piedra. En el libro Raíces semíticas en las culturas quechua y aymara de Mario Montaño Aragón,
se confirma la presencia en el Ande de una deidad femenina representada como gorgona o medusa, un aspecto o faz de la Pachamama como Madre Tierra que nos remite nuevamente a la agricultura y la fertilidad de la tierra. Durante el Incario, la consagración de vírgenes ñustas para un oficio ritual puede asimilarse a la función de los oráculos griegos y las vestales romanas del fuego. También tenemos a la gorgona en Asia y Oceanía, mostrando un sustrato ancestral común indiscutible a nivel planetario. Los mitos, a la luz de un serio revisionismo, nos muestran los rostros de una deidad femenina original, que fue conocida bajo distintas denominaciones. Inanna, Ishtar, Ashtoret, Isis, Ceres, la orejona, Venus, Palas Atenea, Minerva, Astarte, Perséfone, Amaterasu, Fría, y que luego fueron asimiladas de una u otra manera a una deidad rebelde e insumisa con respecto al Dios Creador uno y su orden establecido. El análisis de toda esta información nos sugiere que esta deidad femenina, en uno de sus aspectos, fue representada y venerada bajo la forma gorgónea por muchos pueblos, con el fin señalado de provocar una mutación psicológica en sus iniciados. Surge una pregunta capital: ¿por qué la raza del origen, representada en la Virgen, está en guerra contra el mundo creado? El origen representa la procedencia o génesis del espíritu. Por tanto, cuando nos referimos a la raza del origen, nos estamos refiriendo a la raza espiritual. Un sector de esta raza ha sido encadenada al alma del animal hombre y al darse cuenta de ello en todas las épocas, ha declarado la guerra a Dios con la Virgen por estandarte. Para liberarse, es necesario que el hombre asuma su propio legado de sangre, vinculándose con la raza del origen, para expresar la verdad del espíritu, el legado divino del guerrero heroico, la voluntad para elevarse, alarse, aristarse. Por eso, para llegar al Hado o Hades, el héroe debía ser alado, como las aves, ver en la oscuridad de la no luz, como las lechuzas de Palas Atenea, o leer el presagio de los designios como los cuervos de Freya, la Virgen de Agartha nórdica. Agartha es el Hades, también conocido como el Valhalla. En este contexto, nosotros reafirmamos que la novela mágica, El misterio de Belicena Vilca, aporta información cardinal que puede cambiar nuestra visión del mundo cultural. La Virgen de Agartha y su niño de piedra representan principios trascendentes que debemos aprender y comprender de cara hacia una mutación psicológica pertinente, hoy más que nunca, de nuestro sujeto colectivo. Debemos vincularnos al honor y la lealtad que la información precedente atribuye a nuestros ancestros y que están fuera de nuestro alcance comprensivo por la actitud moral que nos induce a rechazar por miedo y temor todo revisionismo que amenace con cuestionar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. He aquí el motivo, la razón, el objeto de la página belicenavilca.com: demostrar que la sabiduría representada en las serpientes de nuestra medusa es un antídoto, no un veneno, que nos puede acercar a nuestra propia verdad. La medusa, Belicena, fue recreada virtualmente bajo su forma gorgónea descrita en el misterio de Belicena Vilca. Su cabellera consta de 18 serpientes que representan a las 18 letras
del alfabeto tartesio. La verdad esotérica que había detrás de todo esto es que las 18 letras correspondían efectivamente a las 18 brunas de Nabután, y con ellas se podía comprender el signo del origen, y con esta la serpiente, máximo símbolo del conocimiento humano. En la página belicenavilca.com, cada una de las serpientes corresponde a las categorías designadas para desplegar nuestra estrategia de difusión. Entre las más importantes destacan la de la novela mágica, el foro, la editorial de la Casa de Tarsis, para brindar un soporte cultural de la novela mágica a través de un extenso catálogo revisionista, La Voz de la Sangre, donde se puede oír y descargar la novela mágica, etc. Con belicenavilca.com, el alcance de la estrategia virtual amplifica la posibilidad de extender la difusión de la novela mágica para ponerla al alcance de todos aquellos que buscan la sabiduría como desafío personal. Es nuestro deseo y en ello está empeñada nuestra voluntad. Por la sangre de Tarsis, que es nuestro valor, honor et mortis.